Buenas noches a todos, qué gusto poder saludarlos y tenerlos todos por acá. Bienvenidos a un día más de un webinar. Yo les invito a que ya vimos por ahí por el chat, están colocando de qué países nos están viendo, si nos pudieran colocar desde qué países nos están viendo, les agradeceríamos mucho. Y antes de empezar, quisiéramos iniciar con una oración, así que yo los invito a que me acompañen juntos a hacer esta oración. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque nos permite, Señor, estar conectados. Gracias porque tenemos la bendición a través de las sociedades bíblicas de poder tener estos webinars para aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder seguir aprendiendo de tu palabra y que seas tú que nos ayudes, que nos des la sabiduría para seguir aprendiendo. Te damos gracias por las sociedades bíblicas que permiten esta plataforma para que podamos aprender y que estos webinars llegan a muchos más países y a muchas más personas. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que les doy la bienvenida a todos por acá. Les vamos a dar instrucciones rápidamente. Si ustedes durante el webinar tienen alguna pregunta, se lo pueden mandar a la persona que está renombrada como preguntas y al finalizar del webinar vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Así que para que ustedes lo tengan por ahí presente, sé que este webinar va a estar muy, muy lindo y vamos a aprender muchísimo más de la Biblia. Hoy quiero dejarles un versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que ahí lo van a poder ver por pantalla. Y en la Reina Valera de 1960 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y tenemos el mismo versículo en la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje de hoy, donde dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Así que ustedes ven la diferencia, creo que la Reina Valera contemporánea es muy linda porque podemos entenderla muy fácilmente, es en nuestro lenguaje del día de hoy. Así que, sin más, voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Está desde México, es Abraham Márquez, y me pidió que algo muy importante antes de presentarlo, él está casado con Mari García. Desde hace más de 17 años, él nos contaba que conoció a su esposa una semana antes, si no estoy mal, y esto me corrige, de poder meterse al mundo de las editoriales. Ella ha estado en las buenas y en las malas, tiene dos hijos. Él es bachiller en teología bíblica por las Asambleas de Dios, es licenciado en Sagrada Teología por la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, tiene un magíster en teología por la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas. También es un asesor académico y profesor en diversas instituciones bíblicas. Tiene más de 20 años de experiencia en el medio editorial y colabora con más de 8 años en la Sociedad Bíblica de México en proyectos de distribución, presentaciones y capacitaciones. Así que le dejamos el tiempo a Abraham para poder seguir aprendiendo más. Así que el tiempo es suyo. Muchas gracias, Jacqueline. Abrazo fraternal hasta Guatemala y abrazo fraternal a cada uno de los países que ya veo que se están conectando. Qué gozo ver gente de diferentes partes, desde Centroamérica hasta el Cono Sur. Veo ahí mucha gente, como siempre, de Bolivia, de Perú, de Guatemala, de México, de Colombia, de Ecuador. Me parece que por ahí vi algo de Venezuela. En fin, esta gran comunidad que el Señor ha levantado desde hace ya más de 5 años, de la que doy gracias a Dios de poder ser partícipe y que nos permite hoy abordar un tema enviándoles primeramente un muy fraternal saludo a todos desde la Sociedad Bíblica de México, las oficinas de la Sociedad Bíblica de México, a nombre ahí de todo el equipo que está detrás de este gran proyecto para llevar la palabra de Dios a diversos lugares. Y en esta ocasión, pues con la oportunidad voy a empezar a compartir pantalla con la oportunidad de hablar de un tema que a título personal debo decir me resulta sumamente pasional. Cuando inicié mis estudios teológicos por ahí del 2001,
con asambleas de Dios, estudiando evangelios sinópticos y propiamente el Evangelio de Juan. Una de las primeras preguntas que nos hacían nuestros profesores es: ¿cuál es su favorito? Yo venía de leer en el avión que me trasladó de mi casa y rompió proyectos de vida para meterme en el seminario. Yo venía de leer precisamente Juan en el avión, y desde entonces quedé cautivado. El Evangelio de Juan, la narrativa, los símbolos, la forma en la que Jesús se expresa, ese retiro final que tiene con los discípulos, y ya más adelante indagando en una comunidad tan particular, en un contexto tan específico, tan general, hace que este evangelio sea en verdad muy digno de ser estudiado con mucho detenimiento, y tratar de discernir la gran riqueza de cada uno de los encuentros que Jesús hace en este evangelio, y que hoy se convierten en parte de la Biblia, ¿no? De ahí el título de Biblia, palabra y acción, desde una comunidad que vamos a ver fue altamente desafiada, y que inicia con el planteamiento del verbo. No me voy a meter en esta ocasión en cuestiones hermenéuticas, lo vamos a hacer más adelante. No me voy a meter en conceptos helenistas. Lo que hoy les quiero proponer es que tomemos una especie de lupa, por así decirlo, de telescopio, robando más la idea de Sergio Ramírez, mi amigo biblista de Colombia, y que vayamos de lo general a lo particular. Analicemos bajo qué circunstancias es escrito, es redactado y es recibido este evangelio, y las implicaciones que esto va teniendo tanto para la iglesia en general, el contexto en el que se está desarrollando la historia del primer siglo. Brinquemos más adelante propiamente a la comunidad de Juan y veamos, solamente entonces, ya establecido el contexto, podamos apreciar la verdadera riqueza de la revelación que el Hijo de Dios encarnado viene a hacer de manera muy particular en este evangelio. Entonces, la invitación es hoy, teniendo presente ese gran verbo de Dios del 1:1, el que de alguna manera viene a unificar el Génesis 1:1 con ya propiamente la experiencia del Nuevo Testamento. Tengámoslo presente y vayamos ahí desde lo general a lo particular. Y hagámoslo desde la mente y el corazón, le puse yo, del autor, considerando las particularidades de la narrativa de este cuarto evangelio. Quiero plantear una pregunta inicial. ¿Qué es lo que tiene en mente el autor de este evangelio cuando a una comunidad tan específica, de la que vamos a hablar más adelante, le escribe de esta manera también tan particular este escrito? Y ahí quiero yo sentar que para la evangelista, y desde el 1:1, se ve una muy clara centralidad que él tiene en mente, y que apunta a la forma en la que se debe de presentar a Jesús, paralelo, complementario, diferente a los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas, y que ya desde el principio lo diferencia del resto de los evangelios, y que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. La selección de relatos que el autor, quizás Juan, el discípulo amado le vamos a llamar para no entrar en controversias, la selección de los relatos que presenta en una tradición que sí es muy diferente al resto de los evangelios, a los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas, para los que no estén familiarizados con el término, que tiene que ver con la forma en la que los aborda, con un marcado interés en el Dios que se revela y que actúa en situaciones muy particulares y específicas de vida. Eso no lo perdamos de vista, por favor. Que hace un énfasis, el énfasis con el que lo aborda: animar, alentar la fe de una comunidad que nace y se desarrolla desde la personificación, desde la experiencia del llamado discípulo amado, que es su líder, y que está viviendo una situación muy compleja junto a otras comunidades afines a los otros apóstoles. Consideremos los símbolos que aborda, y esto lo vamos a ver a detalle más adelante. La forma en la que Jesús es presentado a través de diversas situaciones, hechos, elementos,
que le dan un giro especial a este evangelio. Los giros que aborda, desde realidades que son en este evangelio claramente definidas, ya sea con líderes religiosos, con personalidades del momento, con personas de a pie, con letrados e iletrados, con personajes con poder o marginados, pero todos, absolutamente todos, con una necesidad y algo que aprender de este Dios encarnado. Consideremos los encuentros y las personalidades que aborda en un contexto en el que se despojaba a las personas de su dignidad y su individualidad, en el que solo unos tenían voz, en el que solo unos se podían acercar, en el que es fácil y era muy fácil, y lo vamos a ver, señalar al de al lado y justificarse a través de él, en el que la iglesia está luchando por generar una identidad colectiva en torno al Mesías, en el que se debate las verdaderas dimensiones e implicaciones del mensaje de Jesús, si es el Mesías, si no es el si es el Cristo, si no es el Cristo, si cumplió, si no cumplió, que cómo cumplió, cómo no cumplió, en el que las instituciones de todo tipo luchan por no perder el poder y la autoridad. Jesús aparece una y otra vez en este evangelio, caminando de a pie, acercándose a las comunidades, pero también acercándose a la gente y satisfaciendo necesidades específicas. Pensemos en el énfasis y en el sentido de los milagros que nos narra Juan, la experiencia del Espíritu y la forma de hacerse presente aún antes del Pentecostés, con poder que conforta e ilumina, que sana, que dignifica, que reintegra a la sociedad, que responde a necesidades específicas y que en Juan, para Juan, debe ser todo un punto de referencia en el que Dios se muestra como el Dios que satisface, como el Dios que sacia, como el Dios que reconforta, como el Dios fuera del concepto religioso y del status quo y del estándar en el que habían metido a Dios. Consideremos el cumplimiento doctrinal desde los sucesos documentados. Para el autor no hay duda, la evidencia es por demás categórica. Jesús es el Mesías prometido, pero no ocupa para esto, para esta aseveración, una especie de manual de apologética moderna, ¿no? Que además eso no existe, pero bueno, que demuestra la fe, tres pasos, tipo una demostración lineal, ¿no? Sino desde las implicaciones que tienen cada uno de los sucesos en este evangelio. ¿Qué hay detrás de cada afirmación de yo soy? ¿Qué hay detrás de cada milagro? ¿Qué hay detrás de cada aparición? ¿Qué hay detrás de cada suceso? ¿Qué hay detrás de cada encuentro? ¿Y cómo puede esto reconfortar a los lectores primarios, a la comunidad juanina y hasta nuestros tiempos? En estos relatos se nos muestra no solamente el milagro en sí, como sucede en los sinópticos, sino el porqué del milagro y las implicaciones, los alcances que el milagro tiene para la vida de las personas que lo reciben y de ahí de manera colectiva, sistemática, histórica, progresiva hasta nuestros tiempos. Considerémonos los retiros en torno al discipulado. Buena parte de este evangelio es precisamente eso, un encuentro con miras a una experiencia discipular con el Verbo encarnado, tanto contemplativa como reflexiva. Y Jesús se los dice en la última cena, si me has visto a mí, has visto al Padre. La razón, la fe y la experiencia en su máxima expresión, en un proceso que se va mostrando de manera progresiva y en el que Jesús hace suyos a través de las lecciones y de las experiencias y de la palabra encarnada a cada uno de sus discípulos. Y todo esto con un objetivo en mente, la forma en la que habrá de presentar el autor del Evangelio, el discípulo amado, al Mesías de una manera totalmente vinculante con la historia, con los escritos, pero en especial con las realidades, tanto colectivas como personales. Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista. En una realidad sumamente compleja que vamos a ver a continuación y que creo yo tiene muchos paralelismos con lo que hoy implica el cristianismo en nuestro concepto. Se me pasaba el valor doctrinal que apunta a la máxima revelación en Jesucristo. Y esto nos lleva a la necesidad, en primera instancia, de analizar la posición de la iglesia del primer siglo. Regresando un poquito a la diapositiva anterior y teniendo todo esto en mente,
los elementos del telescopio o de la lupa, entonces ahora sí analicemos cuál es la realidad general de la iglesia. Juan se escribió aproximadamente por ahí del 90, las cartas por ahí del 95, 100, no se ponen muy de acuerdo, más o menos por esas fechas. Entonces ya pasó lo que conocemos el primer siglo del cristianismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Jerusalén y en el mundo conocido, en el Imperio Romano, en los momentos, para la iglesia, en los momentos en la que esta carta es, o este evangelio, perdón, es redactado? Y que son sucesos claves en la iglesia primitiva durante la redacción y desarrollo de la narrativa de Juan. Es una cronología muy básica, muy sencilla, pero que nos puede dar un panorama. En el 27 después de Cristo, aproximadamente el evento del Pentecostés, como nacimiento simbólico de la iglesia y con la predicación de Pedro. La proclamación que lleva el mensaje a buena parte del imperio y que sienta las bases doctrinales que van a identificar al naciente movimiento en torno a Jesús de Nazaret, con toda seguridad, dice el texto, que este mismo Jesús, quien a ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Mesías. Y vamos a ver ahorita lo complejo que fue llegar a esta conclusión. Hoy lo leemos casi 2000 años después, desde nuestras bonitas Biblias que distribuye las Sociedades Bíblicas Unidas, y se nos hace muy lineal, se nos hace una conclusión muy rápida. En el contexto del primer siglo, llegar a esta conclusión fue realmente complejo. El año 30, 40 después de Cristo, cuando se da la formación paulina de las primeras comunidades judeo-cristianas como producto de diversos factores de índole tanto religioso como imperial. Y esto es importante porque en primera instancia la comunidad de Juan se piensa que es una comunidad de origen judío, las cuales son muy radicales entre sí y obedecen al gran mosaico cultural, religioso, político, social, a un sinfín de expectativas mesiánicas propias, ya sea de las escuelas judías de la época, ya sea de los escritos que se están leyendo, que están circulando. Obviamente no nada más circulaban los 27 textos que nosotros consideramos parte del canon del Nuevo Testamento. Hay muchísima literatura que está proliferando, que está causando problemas. Lucas lo podemos ver en sus introducciones al Evangelio de Lucas y Hechos, ¿no? Donde dice de todo lo que estás leyendo, de todo lo que está circulando, esto es lo verdaderamente cierto, ¿no? De las influencias culturales, de los líderes que van surgiendo y de una serie de sincretismos de absolutamente toda índole que vuelven muy difícil sostener un pensamiento lineal o uniforme del cristianismo en las primeras décadas o desde las primeras décadas. El 34, cuando comienza el ministerio paulino, ¿no? Marcando la pauta en cuanto a expansión y desarrollo del pensamiento teológico, que más adelante se va a convertir en la centralidad del Nuevo Testamento, y que implica el desafío de reconocer la autoridad apostólica de Pablo, de sus escritos, y el hecho de que su teología es muy temprana, incluso en relación a los otros tres evangelios. Casi todas las cartas paulinas se escriben antes que Mateo, Marcos y Lucas, y bueno, se escribe primero del hecho y después de la biografía, ¿no? Con todo el rechazo que eso genera en el primer siglo, ¿no? Después por ahí del 49-50, llegando el concilio de Jerusalén, en un intento por regular todas las expresiones e interpretaciones que ya circulan sobre la fe en Cristo y el tema central de la aceptación de los gentiles. El concilio que busca unidad en medio de la diversidad de la época y que pone de manifiesto los grandes desafíos que la iglesia tiene en cuanto a seguridad, en cuanto a doctrina, en cuanto a provisión, en cuanto a teología, en cuanto a dogma, en cuanto a querigma, proclamación, en cuanto a autoridad de sus líderes y lo más importante, en cuanto a capacidad de diálogo y consenso para poder verdaderamente llevar el mensaje a donde Dios quería que lo llevara. Y entre el 70 y el 90, que esto también es central para nosotros, que se vive la destrucción del templo de Jerusalén, dando fin a una etapa clave de la historia judía. Otra vez, recordemos que esta es una comunidad judía y la teología del segundo templo. Una teología que se centra precisamente, ¿no?, en el templo terminado por Herodes, y que enfatiza el cumplimiento de no pocas profecías
que las escuelas judías de la época ven en el hecho de que se haya construido el templo, que da centralidad a la vida religiosa y social, que es donde se desarrolla un pensamiento con tendencias escatológicas, en las que desde luego el pueblo judío tiene un papel predominante ante el juicio de Dios a las diversas naciones opresoras, que desarrolla mucho del pensamiento y de las expectativas de un Mesías revolucionario, de un Mesías independentista, de un Mesías guerrillero, ¿no? Tan marcadas en los diversos diálogos que Jesús tiene con autoridades e incluso con sus discípulos, ¿no? Jesús ya va a ascender y le dicen, oye, pero ¿vas a restaurar o no vas a restaurar? Este pensamiento de la teología del segundo tiempo está muy marcado en todos los diálogos que Jesús tiene, ¿no? Y que es uno de los aspectos más que más controversia desatan sobre su mensaje, sobre el mensaje de Jesús. Y todo esto en un contexto e influencia helenística desde sus conceptos filosóficos, desde sus formas de pensamiento, desde sus formas de interpretación que dan pie a la alegoría y que se ven desde el concepto de logos en el uno. ¿Cuál es el meollo de esta situación y por qué es importante considerar? Porque cuando Jesús aparece, y eso todos lo sabemos, y lo puedes ver, lo podemos ver en una primera línea, en una primera lectura, hay en verdad una expectativa de un Mesías que va a venir a expulsar al Imperio Romano y que les va a restaurar de manera literal la autonomía, por así decirlo, al pueblo judío, ¿no? Jesús viene con un mensaje radicalmente diferente y obviamente esto genera un choque muy fuerte que lo lleva al final de cuentas a ser acusado y sentenciado por el Sanedrín, ¿no? Entonces es una situación compleja. Imaginemos a la iglesia del primer siglo queriendo desarrollar de cero una doctrina, una dogmática, una teología que justifique que Jesús es el Mesías desde las escrituras judías, desde estos estándares teológicos judíos, pero teniendo presente que según la interpretación que se hace de estas escrituras por absolutamente todas las escuelas de interpretación, para ellos Jesús es un hereje, para ellos Jesús es un reo de muerte. Y luego después de ese ejercicio que ya es complejo, ahora llevarlo al mundo gentil, considerando el contexto helenístico, el sincretismo, el contexto romano propio de la época. Insisto, se dice muy fácil, pero realmente es todo un problema. Y que además está fuertemente marcados por una realidad general y una realidad incluso universal, francamente desafiante para las comunidades de fe cristianas, incluyendo, por supuesto, la comunidad juanina y que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿A qué se enfrenta la iglesia del primer siglo? ¿No? Aspectos claves de lo que se enfrenta la iglesia en el primer siglo. Y que en términos generales, otra vez muy general, porque no nos daría tiempo de abordarlo con detalle, se pueden hablar de 5 situaciones muy puntuales que inciden en la forma en que se va desarrollando el cristianismo en el siglo I y que incuestionablemente inciden en la forma en la que éste se va interactuando, se va integrando en los diferentes contextos y realidades. El primer tema, las tradiciones y escuelas de interpretación judías, perdón, ahí faltó la S, totalmente contrarias al pensamiento cristiano englobadas en las escuelas de la época, ¿no? La Shammai, muy rigorista, la Hillel, más liberal, que proclaman la supremacía judía, ¿no? Versus ahora la aceptación de los gentiles. Y la justificación por medio de la ley, no de un Mesías. Y que después podemos ramificar o desprender en todas las escuelas de interpretación que en algún momento confrontan a Jesús. Saduceos, fariseos, escribas, esenios, celotes, herodianos, con los cuales Jesús tiene serias diferencias y que son representados en el Sanedrín, que unánimemente sentencian a Jesús desde la interpretación que tienen de las escrituras. Aquí hay que considerar el hecho que el cristianismo parte de esta experiencia oral, escrita, cultural y religiosa del judaísmo, al que tanto se le está oponiendo y que desde el primer mensaje con Pedro vemos cuánto se va a oponer. Y entonces podemos entender que no es un cristianismo lineal, que no es un producto de una lectura en continuidad y que no tenga matices a considerar.
que considerara que se enfrenta al trasfondo grecorromano muy ajeno a las enseñanzas cristianas y que poco a poco se va infiltrando a través de corrientes judaizantes, de corrientes gnósticas, helenísticas gnósticas y de corrientes paganizantes a las comunidades de fe, desafiando la unidad y las estructuras de pensamiento y acción de esta naciente fe en Cristo. Hace algunos años di por ahí otro webinar de Cristología, lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica Peruana, en el que hablé más a detalle de esta situación. Y que en términos generales cabe mencionar que la cristología desde el primer siglo es una cristología que en buena parte va respondiendo desde el terreno de estas herejías. Herejías que se desprenden de la realidad y del contexto con el que la iglesia está interactuando. Tratemos de imaginar lo actual que esto puede ser para nosotros, que esto puede ser para nuestras comunidades y que tiene que ver no solamente con cuestiones técnicas, sino con cuestiones sociales, con cuestiones éticas, con cuestiones morales, con cuestiones civiles muy contrarias a los estándares de Jesús. Y ahí basta leer el Sermón de la Montaña para ver nada más el nivel de conflicto que hay entre unas y otras. Se enfrenta a diferencias internas de carácter administrativo, de carácter racial y de carácter dogmático en las diferentes comunidades. Es cierto que Hechos dicen que la iglesia tenía todo en común, pero hay que especificar que se está refiriendo a la primera etapa de la iglesia de Jerusalén. Porque más adelante lo que vemos en el Nuevo Testamento, y basta echarle una jarita a Gálatas, por ejemplo, que testifica del Concilio de Jerusalén, pues nos vamos a dar cuenta que realmente no hay esa unidad que hemos querido creer, en la que todos pensaban lo mismo y actuaban de la misma manera. Eso sucede solamente en un momento muy específico, porque derivadas de todo este mosaico que amenaza desde el principio a la iglesia y que afecta lo mismo a la repartición de recursos al interior de la iglesia, al rechazo por cuestiones raciales de la iglesia gentil, es verdaderamente un problema para la iglesia, ¿no? La proliferación de cientos de escritos de carácter doctrinal, muchos de ellos heréticos, y la falta de un canon. Hay que recordar aquí que es hasta el siglo II, ahí con las herejías de Marción sobre todo y parte del siglo III, que las herejías que han proliferado de tal forma, gracias a los diversos escritos que la iglesia, que están circulando, y que es gracias finalmente a esta proliferación de escritos, perdón, que la iglesia finalmente entiende la necesidad de un nuevo canon, no centrarse solamente en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pero que además este es un proceso que se va hasta el siglo VI. Entonces, otra vez, no están regulados los escritos. Hay mucha diferencia doctrinal, hay muchas herejías que se están infiltrando. No es hasta el siglo II que la iglesia dice, a ver, tenemos que revisarlos. Y entre el siglo II tratan de llegar a un consenso que se alarga hasta el siglo VI para identificar lo que ahora sí son los 27 libros que reconocemos como inspirados, ¿no? Y desde luego las constantes persecuciones religiosas y civiles a lo largo del imperio. Desde el momento mismo de la proclamación de Pedro, el posterior martirio de Esteban, las persecuciones iniciales de Pablo, el martirio de casi todos los apóstoles para cuando Juan ya redactó su evangelio, la locura de Nerón, podemos decir, y ni se diga el constante conflicto con autoridades imperiales, pero sobre todo con el judaísmo, hacen entender la compleja realidad de la iglesia del siglo primero. Y nos sirve de base para sentar la dimensión teológica y las implicaciones que esto tiene para la comunidad del discípulo amado. En medio de esta compleja realidad, experimentada desde el inicio de la historia del cristianismo, la comunidad juanina, tanto en el Evangelio como en las cartas, es invitada a replicar y a vivificar el llamado divino y misericordioso enfocado a la redención por medio de la obra y mediación personal de Cristo. En ella, tal como lo podemos explicar, apreciar en el cuarto evangelio, se hace una invitación a la humanidad caída
a experimentar la obra renovadora del Espíritu Santo para ser conformados a la imagen de Jesucristo y poder anticipar un destino final en la eterna presencia Dios de justicia y que justifica de manera integral al ser humano. Y otra vez, hoy, 5 de diciembre de 2025, desde la cómoda silla en la que estoy exponiendo, se dice bien fácil, pero vayámonos a la realidad del siglo I y tratemos desde esa realidad del siglo I sostener esto que voy a volver a leer. Una invitación a replicar, vivificar el llamado divino y misericordioso que Dios nos hace a la redención por medio de la obra de este Cristo que tanto estaba siendo perseguido y cuestionado. Una invitación a apreciar a la humanidad caída, pero también a experimentar y no olvidar, porque muchas veces ahí se queda el discurso, la obra renovadora del Espíritu Santo, la que nos permite ser conformados a la imagen de Cristo y anticipar un destino final en la eterna presencia del Dios de justicia y de justificación integral. Y hago énfasis en esa palabra, integral del ser humano. Y que tiene que ver ahora sí, centrémonos, avancemos un pasito más en este de lo general a lo particular, en la realidad de la comunidad juanina. ¿A quién le cae en primera instancia y bajo qué circunstancias le cae en primera instancia estos escritos? ¿Y qué tiene que decirnos para nuestros tiempos? Nos encontramos en este punto ante una clara respuesta a una realidad sumamente desafiante para la comunidad del discípulo amado, muy probablemente derivados de la comunidad de Jamnia, una comunidad sumamente apegada a esta teología del segundo templo de la que ya hablé anteriormente, ¿no? Tan contraria en expectativas a lo que verdaderamente el Mesías viene a ser, ¿no? Sumamente conservadora, ¿no? Sumamente enfocada a un liberalismo absoluto y con un sinfín de problemas y polémicas en las que en medio de estas situaciones que vamos a ver, son desafiados a buscar el rostro de Dios, a identificar el rostro de Dios a través de Jesucristo. Una comunidad que en una primera etapa, la de la redacción del Evangelio, habían sido muy probablemente expulsados de las sinagogas por su mensaje cristológico. Y no olvidemos, es una comunidad muy probablemente de origen judío, mostrándonos así lo complejo del momento que se vivía y las controversias con los jefes de las sinagogas, que no son más que un reflejo de los choques de Jesús con ellos al cuestionar la inmutabilidad del templo, el templo que finalmente fue destruido, y ya se imaginarán en el 90 que se escribe esta carta lo que cimbró a la nación. Una comunidad que muestra profundas cicatrices derivadas de la férrea persecución, tanto religiosa e imperial, y de las mismas luchas internas de los judíos, mientras ellos luchan por su parte por proclamar su fe, y que nos muestran los intentos de esta comunidad y de esta iglesia del primer siglo de proclamar la luz de Jesús a los gentiles, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar del mundo, y que se convierte en un llamado genérico que abarca a todos los que preferían la oscuridad a la luz. Y esta fase nos muestra de manera especial el lugar que ocupaba la comunidad juánica, en un mundo pluralista de creyentes y de no creyentes al final del primer siglo, y que tiene mucho que ver con la realidad con la que hoy coexiste la iglesia. Una comunidad afectada aún en su modo de vida, porque estaba siendo perseguida, porque no se podía estabilizar, que vive la división externa e interna por temas de seguridad, por cuestiones ideológicas. Esto suena reciente, iglesias o comunidades divididas por cuestiones ideológicas,
que desde el principio les causan conflictos con otros grupos, como por ejemplo los del Bautista. Hay quienes piensan que el Evangelio de Juan es una respuesta confrontativa a mucha de la teología del Bautista, ¿no? A los sesionistas, o de diversas corrientes doctrinales en cuanto a cristología, en cuanto a ética, en cuanto a escatología, en cuanto a neumatología. Y que es importante mencionar, porque a la larga buscan fortalecer estas corrientes, lo que buscaban era fortalecer diferentes corrientes gnósticas y docetas que estaban amenazando a la unidad de la comunidad y que aún hoy han servido de argumento a lo largo de la historia para tratar de descalificar este evangelio y las cartas. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Y pensemos si esto tiene relevancia para nuestros tiempos. Una comunidad expulsada por su fe, una comunidad perseguida, despreciada, desechada, que muestra las consecuencias de la batalla, que tiene cicatrices, que ha luchado en lo religioso, en lo civil, en lo imperial, en lo dogmático, que ha vivido la guerrilla interna dentro de su nación, que buscan proclamar en ese contexto su nación y que se desarrollan en una sociedad sumamente afectada en sus modos de vida, en sus usos, en sus costumbres, que están experimentando una división por temas de seguridad. Esta comunidad se tiene que expandir, no porque quieran, sino porque tienen que salir huyendo ante la persecución a la que se está intentando infiltrar cuestiones ideológicas que a la larga los van a descalificar o buscar descalificar como herejes, como gnósticos, que los va a desafiar en el argumento de la fe y que sin embargo sigue teniendo esta invitación a personificar, identificar y personificar a Jesucristo. Y quiero enfatizar este concepto, personificar a Jesucristo. ¿Y cuál es la respuesta, Juanina? ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo el Evangelio en esta realidad puede, puede y podrá ofrecer respuestas a través del Verbo encarnado? Este panorama nos muestra una comunidad que se mantiene en constante lucha en torno a su muy elevada percepción de la divinidad de Jesús. Para ellos es un dogma, es una verdad incuestionable. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el enviado del cielo. ¿Mm? Mostrando a Jesús, por un lado, sí, por encima de la tierra, como el gran verbo encarnado, como el gran eterno, como el gran creador de todas las cosas, como el gran hacedor, sí, muy por encima de los estándares de la tierra, pero también a un Jesús actuando desde la tierra y más aún en y desde las comunidades y personas que habitan la tierra. Una comunidad que lucha por la unidad entre ellos mismos, al saberse desechados por los demás, que tiene que cerrar filas en torno a sí, buscando que los conflictos internos no les afecten, porque entienden que ya tienen mucho más que les espera allá afuera, ¿no? Y que en este ejercicio de fe y acción vinculante a la vida diaria, porque al final les afecta a la vida diaria, están huyendo, están siendo perseguidos, están siendo afectados en su día a día, envuelven su fe, tienen que aprender a envolver su fe en una contemplación, pero también en una identificación inspirada en el Evangelio, conforme este comienza a circular y está altamente vinculada con la historia de la iglesia, y que al igual que en la introducción del Evangelio de Juan, experimentan cómo la palabra que se las transmite se hizo y se hace carne. Cómo darle sentido más allá de lo técnico, de lo hermenéutico, a este uno. Cómo experimentar esa palabra, ese verbo, ese concepto helenístico de encarnación, de verbo encarnado en la realidad que les está tocando vivir y que les desafía un día sí y otro día no. ¿Cómo llevar hoy esta realidad encarnada en contextos tan similares, tan desafiantes, tan contrarios,
tan confrontativos, y cómo sostener que el Cristo, que el Jesús que proclamamos es el Cristo que puede venir a darle una vuelta a esta realidad. De eso se trata la palabra encarnada en el Evangelio de Juan, y que tiene que ver con una invitación a una comprensión de la fe totalmente nueva, totalmente radical, enfocada en romper cualquier estereotipo, cualquier estándar, cualquier paradigma, cualquier perspectiva, cualquier idea que se tenía y que se tiene sobre lo que es el Mesías y lo que debía ser el conquistador, ¿no? Nos encontramos con una comunidad que desde el discípulo amado centra todo desde y hacia Jesús, todo desde y hacia Jesús, de tal forma que en el Evangelio Jesús se unifica y se visualiza como Dios. ¿Qué Dios? El Dios que en primera instancia, si bien es cierto, lo dice Juan, nadie la ha visto, pero ahora, desde el principio, es un Dios totalmente visible, es un Dios palpable, es un Dios verificable, es un Dios experimentable. Y hemos visto su gloria, dice el autor, la gloria que recibió del Padre, la gloria del Hijo único, del unigénito, abundante en amor y en verdad. Vimos su gloria manifestada abundante en amor, amor por la gente, por la comunidad, por la sociedad y por verdad en medio de situaciones desafiantes. Que viene a los suyos. Y como dice también el evangelista, a los que le recibieron, en primera instancia a los que lo recibieron, y cuenta con ellos su historia. Las historias que acaparan la historia, ¿no? Y luego de ello, perdón, las historias de los que no aceptaron su historia. Y que después de eso se va hacia los que sí aceptaron su historia, a los que lo acompañan al Dios de la historia desde sus historias. Porque lo que Juan hace es contar historias de Jesús, vivencias de Jesús, encuentros de Jesús, experiencias de Jesús, historias que Jesús va construyendo paso a paso, centrándose, topándose con personalidades específicas. Que viene de un grupo que lo rechaza a otro grupo que finalmente no lo rechaza y que es escogido en un ejercicio que busca contemplar a Dios desde su realidad, desde nuestra realidad, pero también desde la realidad y el hecho del Dios encarnado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Esa es la centralidad. Jesús que cuenta, el Jesús que cuenta y lleva a Dios de manera específica, desde la interacción que proclama a Dios de manera específica, desde la interacción con diversas personas que crean determinados vínculos, todos ellos con una historia, la historia que Dios nos está contando, con un pasado, con un presente y lo más importante, a partir del encuentro con Jesús, con un futuro que Dios les da cuando se topan con ellos. Y vaya tipo de personajes que nos encontramos en este evangelio. Un profeta en el desierto que sabe reconocer su posición. Un maestro con poder, con status quo, con credenciales, con doctorado, con conocimiento, pero que no logra entender en qué consiste realmente el nuevo nacimiento, no lo logra experimentar. Mujeres que acumulan fracasos familiares, juzgadas por la sociedad, señaladas, porque cuando yo señalo a alguien y si ese alguien es peor que yo, entonces yo me justifico, ¿no? Pero que a pesar de todo siguen tratando de entender cómo adorar, cómo llegar a Dios, cómo agradar a Dios. Funcionarios con hijos enfermos, paralíticos en días de reposo, leprosos, ciegos de nacimiento, rechazados por el sistema religioso bajo este estándar de quién pecó, a quién Dios está castigando. Mujeres en duelo por el hermano muerto que tienen necesidades específicas que Jesús atiende puntualmente. Multitudes con hambre que al final vuelven a casa con una nueva verdad, un nuevo sentido, una nueva perspectiva de vida en el corazón. Mujeres juzgadas por un sistema que señala a la culpable y que se olvida de su cómplice justo en la entrada del templo.
discípulos que poco a poco, conforme van caminando, van aprendiendo a reconocer de qué es verdaderamente el reino, qué es verdaderamente el reino, de qué se trata el reino, cómo se vive el reino, cómo se sirve en el reino. Y es que el evangelio comunitario, el que invita a la acción, inspirados en la palabra, en las experiencias, en este evangelio, nunca sobran, y mucho menos si se habla de la agenda de Dios, las personas, los individuos que viven a Dios desde sus realidades, desde sus formas, desde sus certezas y desde sus temores. Gente de a pie que vive y que experimenta a Dios en cada encuentro desde sus anhelos y desde sus necesidades, desde sus expectativas, desde sus vicisitudes de vida, y que sin importar lo diversas que éstas puedan ser, se encuentran con un Jesús que llama a tomar de su plenitud gracia sobre gracia, que desarrollan un sentido de permanencia y que desde el concepto del discípulo amado de Juan se ve claramente en los últimos capítulos con aras de principio a fin en un sentido de permanencia, y que lo podemos ver en la diapositiva que estoy proyectando, ¿no? Unidos a mí, como yo sigo unidos a ustedes. Permanencia de los que recibieron y fueron, de los que le recibieron, perdón, y fueron hechos hijos. Permanencia de los que acompañan a Jesús después del milagro, de los que caminan, aterrados a veces, pero caminan en el mar, de los que lloran cuando la fe es probada y cuesta pasar la prueba, de los que cenan con él, de los que juran seguirle y al final prometen a dar la vida y aprenden a dar la vida, de los que contemplan la cruz, de los que contemplan el poder de la resurrección, de los que son partícipes del poder del Espíritu Santo. Una invitación que unifica la historia de la revelación, el Antiguo y Nuevo Testamento, en torno a una experiencia que traspasa los conceptos preestablecidos propios del rigor religioso, social, cultural, para darle pie a una nueva comprensión del misterio de Dios. Juan lo que hace, o el autor, el discípulo amado, lo que hace es traspasar el monoteísmo comprendido por las comunidades judías y con él todo el sistema religioso que ya vimos cuántos problemas puede causar, para enfatizar todo en la figura de Jesús. Y en contraparte mostrar una nueva comprensión de esta revelación Padre-Hijo, en la que la unicidad de Dios es totalmente vinculante con la autoridad que tiene el Hijo para obrar en favor de los suyos, para hacer el bien en favor de los suyos, para manifestar el reino a través de la acción de misericordia y de respuesta a necesidades en favor de los suyos. Y lo dice Jesús: Padre, cuando yo estaba con ellos en este mundo, yo los cuidé, yo los protegí con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y por eso es que ninguno se ha perdido. En medio de esta compleja realidad experimentada desde el inicio de la historia del cristianismo, esta comunidad juanina es invitada a replicar y vivificar el llamado divino y misericordioso de Dios a la redención por medio de la obra de Jesucristo. El amor de Dios, que me encanta cómo lo presenta Karl Barth, que perdura en nuestra resistencia, que se demuestra en la prueba, que se vuelve esperanza, nuestra esperanza, que no es avergonzada y que nos permite gloriarnos en ella aún en la más fuerte tribulación, que nos muestra su poder, que nos permite hallar su paz con Dios, siendo transformados totalmente en hombres nuevos. En ella, tal y como podemos apreciarlo en este cuarto evangelio, se invita a esta humanidad caída a experimentar la obra renovadora del Espíritu Santo para que pueda ser conformada a la imagen de Jesucristo y poder anticipar el destino final en la eterna presencia de un Dios de justicia, pero también de un Dios de justificación integral, que está muy preocupado por las realidades en tiempo presente que viven sus seguidores, que viven sus comunidades.
y que nos ofrece ciertas claves desde el simbolismo en el Evangelio de Juan para poder identificar esta situación. En palabras de Agustín de Hipona, el evangelista levanta el vuelo muy alto a través de los simbolismos y trasciende las tinieblas de la tierra, contempla de hito en hito, sin pestañear, la luz de la verdad. Se elevó por encima de la carne, sobre la tierra que pisaba, sobre el mar que veía, sobre el aire por donde vuelan las aves, sobre el sol, sobre la luna, las estrellas, los espíritus invisibles, sobre su alma con su misma razón. Todo esto toma en mayor fuerza, estructura y énfasis hacia el mesianismo de Jesús cuando consideramos el recurso del símbolo, que es sumamente diferente a lo que trabajan los sinópticos y que en Juan demanda un trato y un análisis especial para poder entender en perspectiva totalmente ligada a las implicaciones de su misión, ¿no? Y que en palabras de Orígenes, por ejemplo, nos enseñan la sombra del misterio de Cristo, el cual es revelado por las palabras y realidades que sugieren las acciones del Señor y que es cuando entra precisamente lo de Hipona. Este planteamiento, ¿no?, simbólico que coloca a Jesús en un estándar mucho más alto, pero siempre en favor de la humanidad. Y que en el Evangelio de Juan tiene claves muy importantes para poder identificar. Para efectos prácticos, estamos hablando de los elementos que hoy son parte de una lectura, de un estudio, de una narrativa básica, esencial para interpretar este evangelio, desde la más amplia contemplación de la eternidad, y que desde el versículo 1.1 se nos manifiesta y se nos vinculan, se nos relacionan estrechamente con la fe, tanto de las comunidades y de las personas que viven los encuentros en los que estos son manifestados, como de la comunidad a la que es dirigida el texto. Y que tiene que ver con una cuestión de sentido. En ellos se enfatiza el sentido de los hechos y las cosas, los sucesos y las experiencias, generando además una vinculación con elementos propios del contexto y de la sociedad en la que se presentan, haciéndolos vinculantes al suceso y las realidades de quienes lo están viviendo. Y aquí yo preguntaría, ¿qué símbolos en este evangelio apelan más, de manera más directa, al ser humano? El Señor lleva su predicación a la vida del hogar, a lo más íntimo y muchas veces a lo más familiar. Así se ve, por ejemplo, en el símbolo de las bodas de Canaán, en los milagros a los hijos, a los hermanos y en los años de ministerio que en los que afloran las comparaciones que usa al predicar, ¿no? En las parábolas que ponen, en los personajes que simbolizan diferentes aspectos de la vida diaria: el agua, la siembra, la pesca, el pastoreo, la hornada de pan bien cocido, una ciudad asentada en lo alto, ¿no? El simbolismo del Señor que tiene sus raíces en su propia alma, en el doble mundo que ella está contemplando, desde lo cotidiano, Dios desde lo cotidiano, desde las vivencias, mostrando gloria, poder y cercanía empática, acción que resuelve y que en ella muestra al Padre. Simbolismo con implicaciones altamente antropológicas, precisamente porque tiene que ver con el Dios que se acerca a los hombres, el creador hacia su criatura. Elsa Tamés, la voy a parafrasear, dice: el creador ve que su creación se ha convertido en la creación que él que no creó, y el creador se hace creación para enseñarle a su creación cómo ser la creación que él creó. Lecciones lejos de conceptos abstractos y enfatizando en ellos la revelación del Dios de amor. Por ejemplo, la curación del hijo del funcionario real, ¿no? Purificando como solo Dios lo puede hacer, vivificando donde ya había muerte y cero expectativas. La alimentación de multitudes, el pan de vida que baja en nuestro desierto, ya no como un maná, sino como el Hijo de Dios que sacia toda necesidad en nuestros desiertos, que alimenta, que reconforta, que fortalece.
la curación del ciego de nacimiento, rompiendo estereotipos religiosos y todo intento por hallar culpables y pecado en la desgracia humana, mostrando que para Dios lo único realmente relevante es el actuar sobre el señalar y manifestarse en esa actuación, manifestarse en el dolor y la necesidad del que no veía, ¿no? Romper con el estigma de los que sí ven, pero están apuntando y mostrar con ello que Él es la luz del mundo, capaz de iluminar aún la ceguera, tanto de protagonistas como de espectadores. Y quiero aquí parafrasear a Antonio Simal, y él dice que cabe recordar que sentados junto al mundo de los empobrecidos, ahí donde se llora con el que se llora, es donde uno se acuerda de la utopía anunciada por Jesús de Nazaret. Y no solamente anunciada, sino demostrada en el llanto por Lázaro y en cada ocasión que enfoca su agenda en la agenda del reino en favor de los hombres. El gran símbolo del gran Cordero de Dios, de quien Isaac un día preguntó, ¿dónde está el Cordero para el sacrificio? Iniciando un metafórico peregrinaje por toda la historia del Antiguo Testamento, en la que Dios provee del símbolo del Cordero, que lo mismo cubre casas, lo mismo cubre familias, que lo mismo alimenta y provee y acerca al hombre con Dios, hasta que Juan el Bautista finalmente apunta con su dedo índice miles de siglos después y responde a la gran pregunta de los siglos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él oíd. Relevancia, porque pese a su contenido simbólico, en Juan tienen una materialidad y una aplicación muy sólida como hechos concretos en la historia. No son verdades abstractas, son elementos que trascienden desde la historia, desde la experiencia del pueblo elegido, desde las vivencias comunitarias, desde las vivencias personales, unificando experiencia, legado, fe, revelación, propósito en torno a la experiencia del Mesías y que en consecuencia trascienden en la historia. Son hechos seleccionados y que seleccionan y para mostrar el profundo significado que cada uno de ellos se percibe, que han sido escritos para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En ellos se aprecia el cumplimiento objetivo y trascendental del plan de Dios y su llamado a la acción, mostrando la gloria de Dios, lo mismo en el agua convertida que se convierte en vino, lo mismo en la curación del paralítico de Bethsaida en pleno sábado, lo mismo en la pesca milagrosa que replantea todo concepto de experiencia y capacidad. Signos como la resurrección de Lázaro, el claro testimonio del que habría de vencer a la muerte, del que más adelante habría de inspirar a Pablo para que pueda preguntar en los Corintios, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Signos que nos recuerdan, como a los discípulos en la barca, que el ir al encuentro del maestro, corroborar que él es el que él demanda pasos de fe, romper el status quo y entender que la fe no siempre calma tormentas, pero enseña a confiar y asirse del Mesías en medio de ellos. Signos que apuntan a un sentido de pertenencia, a un sentido de identidad y a un sentido de eternidad. Permanencia porque Jesús se duele con las hermanas de Lázaro, las hace parte de los suyos, les duele le duele el mismo dolor que ellas, de identidad, porque se identifica con ellas, porque les da una perspectiva de eternidad que, como dijo en su oración final antes de su arresto, él va a preparar morada para reunirse con nosotros, de forma que cada uno de los que lo escuchen pueda entender lo que va a suceder. Signos de carácter profético, llenos del realismo propio de la vida misma, de la crudeza muchas veces de la misma vida. Profetismo en el sentido y en el estricto sentido bíblico, no del que presagia el futuro, sino del que habla desde el mensaje de Dios
en realidades presentes, en tiempo presente, en circunstancias presentes, en vivencias presentes, en necesidades presentes, lejos del status quo y tan reales y experimentables como puede llegar a ser la vida misma. Hablamos de acciones que van más allá del recurso pedagógico, que no solo quiere darnos una lección teológica o bíblica sobre algo que debemos aprender, sino que nos muestra las verdaderas implicaciones de la gloriosa revelación del verbo de Dios que dan sentido al pasado, estructura en el presente y perspectiva en el futuro conforme al reino que Cristo viene a establecer. Y aquí yo quiero preguntar, ¿y qué más profético que el que viene a cumplir las profecías desde un planteamiento donde el poder sirve únicamente para demostrar que tanto en nuestras caídas como en nuestros logros no estamos solos, que el Verbo no nos dejó huérfanos y que Dios camina con nosotros? ¿Qué mejor entendimiento de esta simbología profética que el que se vive en una comunidad que se aferra valientemente a su fe, que lucha por su dignidad, que lucha por su posición como hijo de Dios, que entiende al Dios que camina con ellos, que se niegan a claudicar, que viven su eternidad desde el tiempo presente, que contemplan con palabras y hechos los misterios divinos y que entienden que en el Evangelio, como diría Simón Cross, el poder no es la capacidad de decidir el destino de nosotros o de los demás, sino la capacidad de amar, servir y sacrificarse como lo hace el Cordero de Dios. En Juan los símbolos siempre son anuncio y revelación de la salvación que se realiza en Cristo, Mesías e Hijo de Dios. Y en ese sentido son mucho más que solo información referencial o nominal o meras cuestiones de estilo y de alegoría para enfatizar el mensaje bíblico. Se tratan de acciones que nos recuerdan desde las figuras del Antiguo Testamento la gran manifestación en su plena expresión del Hijo de Dios y su obra de salvación integral, preocupada no solamente por lo de arriba, sino por el presente en el cual Él vive y se encarna. En el caso del maná del desierto, que en los discursos del pan de vida se recuerda como contrapunto del verdadero maná del cielo. Y eso por citar un ejemplo de cómo cada símbolo bíblico por excelencia, dada su riqueza teológica, nos apunta a la gran revelación del Cordero de Dios. Símbolos que nos recuerdan, como diría Agustín de Hipona, que Dios no espera que le sometamos nuestra fe sin razón, que Dios no espera que le sometamos nuestra fe sin, obviando, o mejor dicho, nuestras experiencias, porque Él vino a revelarse y mostrarse, pero lo hizo de tal forma que apela a nuestra razón para hacernos entender desde nuestra fe la forma en la que Él puede satisfacer nuestras necesidades. Necesidad manifestada en agua, en paz, en pan, perdón, en luz, en camino, en salvación, en vida, en necesidad. Necesidad manifestada y satisfecha en el anuncio del reino de Dios. Y que en palabras de Rubén Alves nos habla del contenido del símbolo del reino de Dios como una utopía, la gran utopía por la que una comunidad da nombre a las cosas que están ausentes del presente y que justamente aquellas que son condiciones de una nueva comunidad de paz. No es un reino humano, solo el reino de Dios es el reino en su plenitud, el reino de la salvación definitiva, de la justificación cumplida, de la libertad perfecta, de la verdad inequívoca, de la paz universal, del amor infinito, de la alegría desbordante y, en suma, de la vida eterna. Luego entonces, en ellos se compenetra íntimamente, literal, de toda y de manera literal en toda la narración, elevándolos al plano de lo sobrenatural y de lo teológico, cargándolo de un sentido literal en el que todo apunta al Dios que actúa en favor de nosotros. Y entonces son signos que aparecen como revelación de la gloria de Cristo,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y lleno de respuestas en medio del dolor, de la enfermedad, el miedo y la misma muerte. Y es en este sentido que el evangelista, y con esto ya concluyo, avanza a lo largo de todo el evangelio hasta llegar a la última cena, que no es otro tipo, otro símbolo, más que de lo que más adelante visualiza Juan al final del Apocalipsis. Una cena en la que el grupo está expectante y está buscando entender lo que está por suceder. Y en la que en medio del silencio solemne, sepulcral incluso, propio de la situación, Jesús se levanta y les da el gran recordatorio que le habría de dar sentido y fe a esta comunidad tan golpeada. Así también, ustedes se pueden afligir ahora, pero volveré a verlos. Y entonces su corazón se va a llenar de alegría, una alegría que absolutamente nadie nos podrá quitar. Y en aquel día ya no preguntarán nada, porque el Padre nos dará todo lo que pidan en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa, aún en medio de la situación. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Qué tremendo tiempo. Muchas gracias, en verdad. Creo que hemos aprendido bastante acerca de la experiencia juanina, diríamos, o del Evangelio de Juan. Bueno, tenemos algunas cosas muy interesantes antes de lanzarnos a las preguntas y quiero pedir a Eric que me ayude, por favor, poniendo una diapositiva que sin duda nos va a inspirar y nos va a guiar en esta noche a pensar en algo muy especial. Bueno, dice la Biblia de estudio con herramientas exegéticas. Yo creo que es tan interesante pensar en una herramienta. Todos los siervos, todos los hijos del Señor, siempre no nos falta en nuestra mano nuestra Biblia, la oportunidad que tenemos, pero esta Biblia es algo muy especial. ¿Por qué razón? Porque tiene esquemas con información de los dos testamentos. Eso ayuda muchísimo a explicarnos un poquito. Más de 20.000 notas de estudio explicativas. Esto yo creo que es como tener un diccionario, una concordancia también bien trabajada en nuestras manos. Hay una contextualización a cada libro. Eso es importante para hacer entender a las personas. Bueno, tenemos un diccionario bíblico con más de 500 términos que es lo necesario cuando estamos en una predicación o una enseñanza que necesitaremos alcanzar. Entonces, hermanos, yo quiero animarlos a que ustedes se acerquen a la casa de la Biblia y digan, a ver, ¿cuál es esa Biblia de estudio? Porque te invitamos a que tú la conozcas, medites en ella y aplica lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, invitamos a cada uno de ustedes a que se pase el tiempito por la casa de la Biblia y si no la tiene, sea su siguiente herramienta de bendición. Muy bien, vamos a tomar este tiempo para hacer las preguntas. Y tengo algunas preguntas muy interesantes para ti, profe. Y bueno, preguntas que sin duda a veces podría decirnos, pero es que esto yo ya lo conozco. Pero una primera pregunta la tengo que modificar en esta forma. Hablamos un poquito del discípulo amado. Ah, discípulo amado. Ese es el único evangelio que habla de aquello. A ver, ¿qué podrías aportar a esto, Abraham? Creo que es una pregunta que, sí está amigo, de verdad, creo que es una pregunta que tiene mucho que ver con este, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir de una manera que no suene feo, con todo este embrollo que muchas veces
han generado una mala aplicación de las ciencias bíblicas, ¿no? Cuando se busca forzar en ellos una respuesta absoluta, autoritativa, casi dogmática sobre alguna cuestión referencial, alguna cuestión histórica, alguna cuestión dogmática, ¿no? Mucho se ha debatido ahí sobre si realmente el discípulo amado es el autor del Evangelio de Juan. Lo que podemos decir es que este es el título que se le atribuye a uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿no? Que comúnmente, según la tradición, insisto, según la tradición, se le atribuye como el autor del Evangelio de Juan, eh, que es también conocido como Juan el Evangelista, ¿no? Al que se le atribuye una relación muy especial con Jesús, ¿no? Se le describe, se le posiciona como uno de los discípulos más cercanos, como uno de los más queridos, como el que se recuesta en el pecho de Jesús, el que logra acompañarlo, ¿no? Durante la crucifixión, el que asume un papel de cuidado, de un papel paternal en cuanto a María, ¿no? Y que pues la tradición piensa que pues es uno perdón, el autor del Evangelio de Juan, ¿no? Ahí se piensa, ahí como primer argumento, pues se trabaja el tema de que él es un testigo ocular, ¿no? Él es un testigo presencial, él es un testigo que va acompañando a Jesús a lo largo de su ministerio, es una persona cercana a él, que evidentemente tiene una percepción teológica muy profunda, ¿no? En conceptos como el verbo encarnado, la vida eterna, en fin, ¿no? Que desarrolla su teología en un sentido apologético, ¿no? Al que le insisto, la iglesia pues le ha atribuido por tradición que es el autor del Evangelio, pero que al final de cuentas hay que decirlo, no hay suficiente información como para poder asegurar que verdaderamente Juan es propiamente el autor de este evangelio, ¿no? La identidad del discípulo amado no es concluyente, aunque sí la tradición lo sostiene. Hay quienes dicen que estas diferencias que tienen con los sinópticos, ¿no? Con Mateo, con Marcos y Lucas, hace creer que no fue necesariamente Juan, porque pues sí hay diferencias ahí de estilo o de referencias. También se piensa que pues no pudo haber sido por el tiempo de redacción, ¿no? Por algunos conceptos gnósticos que Juan ocupa y que no se ven ya tan presentes más adelante en el resto de su literatura, y que al final nos lleva a una cuestión de autoría versus tradición, ¿no? Y eso tiene que ser muy concluyente. Yo creo que más allá de poder aceptar o no, y no nos vamos a poner aquí de acuerdo, si el discípulo amado es precisamente quien escribe el Evangelio, lo que sí podemos asentar es su personalidad, lo que sí podemos asentar es su corazón, una persona sumamente pastoral, una persona sumamente transformada por el poder del Evangelio, una persona que aprende a identificar y a discernir a Dios en las realidades de vida, en el día a día, ¿no? En los encuentros, como decía durante la exposición, en las vivencias, en las situaciones, en las comunidades, en las personas, en los marginados, en los buenos, en los malos, en los de arriba, en los de abajo, en los de en medio, en los de atrás, en los que sí tienen voz, en los que no tienen voz. Yo me quiero quedar con eso, este mensaje del Dios encarnado lleno de verdad, lleno de amor, de este discípulo amado que experimenta, ¿no? Este amor vinculante de Dios, y que desde él nos deja una teología fantástica, donde Cristo hace protagonista al ser humano y donde Cristo revela a Dios desde sus más íntimas y profundas necesidades. Muchas gracias, Abraham, por esta respuesta. Aquí viene algo interesante también respecto a lo que hablabas del hijo amado, el discípulo amado. Bueno, en el Evangelio de Juan plantean así, dice, es el hermano de Santiago, es el pescador, llamado hijo del trueno, ya desde el título hijo del trueno,
llamado también el discípulo amado, pero encontramos tres pasajes interesantes, cualidades malas, diríamos, en el discípulo amado. Uno de ellas que pone nueve, yo creo que es Lucas 9:53, hay que revisar eso, cuando él dice, Señor, ¿quieres que los consumamos con fuego que caiga del cielo? Ya quería eliminarlos. Y encontramos también a un Juan ah, que en cierta manera le dice, mira, Señor, a la madre le dice, Señor, dile que, bueno, nos ponga pues, a uno a la izquierda y al otro a la derecha. Y también lo encontramos a un Juan que confiesa que había visto a uno que estaba ministrando en su nombre, pero que le ha prohibido hacer. Parece que era una decisión solo de los discípulos. ¿Qué podemos decir de este Juan con estas características tan fuertes en contraste que es el discípulo amado? Creo que es todo un tema que hablo a título personal. Tiene que ver con una palabrita que es clave y que está en el mismo adjetivo que se le da a Juan, discípulo. ¿Qué podemos aprender, creo yo, de esta realidad tan contrapuesta, de estos dos polos opuestos, ¿no? De este hijo del trueno que prohíbe todo y que quiere que consuman a la gente y que después les dice hijitos. Discipulado, no hay más. Jesús llama a los de a pie. Jesús de a pie. Y siempre lo he dicho, no nos elige, no nos llama porque seamos mejores. Creo que a veces podemos llegar hasta ser peores. Hablo de mí. Eh, y no hablo de lo que manifestamos, hablo de lo que Él conoce, de quiénes somos. Y que muestra que los autores bíblicos son hombres inspirados, sí, bajo la asistencia del Espíritu Santo, sí, pero que al final de cuentas son mortales de carne y hueso que se equivocan una y otra y otra y otra vez, que tienen unos aciertos y muchas equivocaciones, que tienen que replantear diariamente su forma de vida, su forma de pensar, su forma de entender la realidad, que día a día tienen que llevar sus experiencias de vida a los pies del Evangelio. Yo recuerdo mucho a un profesor que ya falleció, que nos decía que el principal error que muchas veces cometemos es que nos gusta mucho buscar interpretar la Biblia desde nuestros métodos y criterios, omitiendo el hecho de que antes que ello somos llamados a dejar que la Biblia nos interprete a nosotros, que tiene que decirnos el texto en nuestras realidades, en nuestra forma de ver la vida, de pensar, de actuar, y cómo desde esa perspectiva podemos ser metidos en el proceso de discipulado de Jesús. ¿Qué podemos ver aquí? Sí, a un hombre que a lo mejor suena bipolar, ¿no? Yo veo una persona que está aprendiendo, que está replanteando, que está reconstruyendo su ideología, su forma de vida, sus estándares a la luz del Evangelio. Y que en el camino va tropezando, pero también en el camino va mostrando que ese carácter indomable aparentemente pues al fin de cuentas habrá de ser factor, ¿no? Para llevarlo a una proclamación verdaderamente efectiva, no solamente por conceptos teológicos, sino por conceptos experimentales, ¿no? De la revelación de Cristo. Y creo que eso es lo que muestra en su evangelio, cómo hallar el valor práctico, el valor personal de cada uno de esos encuentros y entender en esos encuentros o a través de esos encuentros al Dios de amor que muestra su corazón, ¿no? Aún a pesar de las diferentes personalidades con las que se encuentra. Muy interesante, Abraham. Aquí hay una pregunta también muy interesante. Cuando hablamos de Juan, y bueno, tú has mencionado varias veces la comunidad juanina, ah, esta comunidad juanina o sea, hizo que
a Juan le consideraran su maestro y que él tenía discípulos, así como Juan ah, el Bautista tenía sus discípulos y Juan, aquí el discípulo tenía discípulos, otros, el apóstol tenía discípulos. Sí, definitivamente. Él es un pastor, él es un líder de una iglesia, de una comunidad local que se enfrenta a una realidad que ya planteamos. Ahora veámoslo, ¿no? Hagamos un ejercicio y veamos esta situación ahora de la posición del líder. Así que se fue nuestra comunicación. Bueno, de todas maneras, creo que era la penúltima pregunta. Vamos a dejar y teníamos una pregunta más, pero bueno, parece que perdió señal el profesor. Muy bien, vamos a continuar y voy a dejar con Jacqueline. Entonces, Jacqueline, por favor, ayúdanos con lo que viene. Muchas Perdón, gracias. creo que se me fue la señal, ya estoy de vuelta. Entonces, a ver, te escuchamos eso que estabas hablando de los seguidores de Juan el Sí, Bautista. concluyo, No, concluyo, de Juan concluyo, el apóstol. Juan, sí, del apóstol. Veámoslo ahora desde la realidad del líder, ¿no? Un líder que tiene que cuidar de su ley y que tiene que garantizar un proceso de discipulado, por supuesto, pasarle la fe a una comunidad que está en esta situación tan adversa, ¿no? Como la que ya había planteado. Sí, por supuesto que tiene discípulos. Y creo que la pregunta puede ir un poquito más allá y analizar cómo Juan discipula desde los escritos, ¿no? A sus discípulos, cómo logra transmitirles esa experiencia con Jesús en esa última cena, todas las vivencias, cómo logra que sean argumentos formativos para que el nuevo liderazgo que está surgiendo, el que va a tomar la batuta a partir del siglo II, pueda continuar con este legado de fe, ¿no? Creo que es un pastor que está preocupado por su congregación, que conoce las necesidades de su congregación, que entiende las necesidades de su congregación, que le duele la realidad de su congregación, ha sufrido juntamente con su congregación, ¿no? Que es afín a su congregación y que busca vez tras vez desde las lecciones de Cristo establecer un verdadero discipulado formativo, ministerial, que les capacite para poder vivir su fe en medio de circunstancias y para poder además proclamar y llevar su fe en medio de esta situación o de estas situaciones. Muchas gracias. Esta última pregunta que estuvo moviéndose bastante, dice, bueno, dice, el Evangelio de Juan se escribe en una comunidad, perdón, el Evangelio se escribe en una comunidad apostólica y rebelde, mas no en una comunidad cristiana. ¿Cómo se la habrá arreglado Juan Creo para que, poder perfilar esta propuesta? ¿me puedes volver a repetir lo último? Dice, el Evangelio se escribió en una comunidad apostólica y rebelde, punto. Ahora, más no en una comunidad cristiana. ¿Cómo vienen los contrastes de su mensaje de Juan? Creo que lo volvimos a perder. Bueno, ya nos había sentenciado de que estaba un poquito mal de internet. De todas maneras, sigamos adelante, Jacqueline, con el plan que tenemos. Adelante, hermano, desde Guatemala. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá hasta el final del webinar. Antes de anunciar a los ganadores, también queremos anunciar el siguiente webinar para el viernes 12 de diciembre. Queremos que puedan estar conectados. Tal vez si me ayudan a poner ahí en pantalla la diapositiva. Vamos a tener como expositor al profesor Luis Garavito desde Guatemala con el webinar La humanidad de Jesús, un estudio de las leyes humanitarias a la luz
del Evangelio de Marcos. Así que los invitamos a que puedan estar conectados el próximo viernes con nosotros y que juntos vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que para terminar, quiero anunciar a las personas ganadoras que son bendecidas con un regalo. Si su nombre lo digo, por favor pueden abocarse a su sociedad bíblica local para poder preguntar por el regalo que les tenemos a ustedes. Desde Perú está Roberto Aro, desde Ecuador está Soraya Mendoza, Bolivia Constantino Flores, desde México, Daniel Escobar, Guatemala, Juan Hernández, Colombia, Luz Marcilla Vázquez y Paraguay, Lucas Montinelli. Así que si ustedes escucharon su nombre, los invitamos a que puedan abocarse a la sociedad bíblica local. Y muchas gracias por estar conectados. Por allá vemos a Abraham. Muchas gracias, Abraham, por esta linda exposición, porque juntos aprendimos muchísimo más. Así que Dios los bendiga a todos y juntos sigamos aprendiendo. Muchas gracias por conectarse. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Muy interesante. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.